Hola a todas y a todos. Hoy vamos a ver el tema de generación del potencial transmembrana de reposo. Es un tema que tiene cierta complejidad, pero que si entendemos algunas de las bases físicas y químicas que subyacen a la creación del potencial transmembrana de reposo, vamos a tener que recuperar varios conceptos sobre transporte a través de membrana y propiedades de las membranas biológicas y de los iones. Es un tema que podemos entender si podemos entender las claves, nos va a resultar más fácil razonarlo. Por eso tal vez sea un video un poquitín más largo, pero vamos a ir y vamos a empezar desde lo más básico. Recuperamos algunos conceptos básicos sobre electricidad. Todas las células vivas tienen un potencial de membrana de reposo, que es el resultado de la distribución desigual de los iones a través, o sea, a ambos lados de la membrana celular. La membrana celular, la bicapa lipídica, funciona como un capacitor, tiene la capacidad de mantener un diferencial de cargas, y como los iones son partículas cargadas y su distribución de un lado y del otro de la membrana celular no es igual, hay diferencias de carga. Para trabajar sobre este concepto de cómo se genera esa diferencia de cargas, vamos a recuperar algunos principios generales y conceptos básicos sobre la electricidad. El primero es la ley de conservación de la carga eléctrica. Dice que la cantidad neta de carga eléctrica producida por cualquier proceso es cero. Esto nos está indicando que para cualquier carga eléctrica positiva de un ion, por ejemplo, existe un electrón en otro ion. Por ejemplo, si nosotros vemos el cloruro de sodio en las soluciones corporales, en el LiC y en el LEC, no vamos a tener cloruro de sodio, sino que vamos a tener dos electrolitos que surgen de la división del cloruro de sodio. Vamos a tener el ion sodio con una carga positiva y el ion cloruro con una carga negativa. Entonces, en general, la cantidad de carga eléctrica producida en cualquier proceso en total es cero. El resultado es la división y la distribución desigual de ese total de cargas. El segundo concepto que vamos a trabajar es que las cargas opuestas se atraen entre sí y las cargas del mismo tipo se repelen. Recordar esta relación: las cargas de distintos signos se atraen, las cargas del mismo signo se repelen, producto de los campos magnéticos que se generan alrededor de las cargas que están distribuidas desigualmente. El tercer concepto es el concepto de conductor. Un conductor es un material que permite el movimiento de cargas. Entonces es un conductor, un cable que tiene tiene un componente conductor y un componente aislante. Un aislante es un material que no permite el movimiento de cargas. En un cable, el cobre o el metal que esté hecho el cable es el elemento conductor que permite el movimiento de las cargas, y el plástico que está alrededor, goma, es el elemento aislante de las cargas que no permite el movimiento de cargas. En el caso de las células, el elemento conductor fundamental es el líquido intracelular y el líquido extracelular, que es una solución donde hay muchos iones y partículas cargadas disueltas, que es un gran conductor. Y el aislante vendría a ser la membrana biológica, como decíamos antes, que es una bicapa lipídica que no permite el movimiento de cargas a través de la bicapa. Distinta es la situación si hay canales, poros, transportadores que permitan el movimiento a través de la membrana. Vamos a tratar de entender cómo la difusión de un ion a través de la membrana genera este potencial transmembrana.
Supongamos una célula totalmente impermeable al paso de iones. Una célula teórica en la cual la membrana impide totalmente el paso de iones. La célula y la solución están en equilibrio osmótico, químico y eléctrico. ¿Bien? Equilibrio osmótico, repasemos un poquito los conceptos. Equilibrio osmótico, osmosis es el movimiento de agua desde donde hay una menor concentración de solutos hacia donde hay una mayor concentración de solutos. O sea, el agua está actuando como un solvente y se mueve en función de la energía química del agua. Donde hay menor cantidad de solutos, se va a atraer agua, porque el agua tiene mayor energía química. Donde hay vamos a corregir, acá. Bien. Seguimos. La ósmosis es el pasaje de agua desde donde hay una menor concentración de solutos a donde hay mayor concentración de solutos. El agua está actuando como un solvente, el agua tiene menor energía química donde hay más solutos disueltos en ella y mayor energía química donde está más pura, donde hay menos solutos disueltos. Por eso se mueve donde tiene mayor energía química a donde tiene menos. Decir que está en equilibrio osmótico quiere decir que las dos soluciones a ambos lados de la membrana tienen la misma concentración de solutos, tienen la misma osmolaridad. Está en equilibrio químico si los solutos tienen la misma concentración de un lado y del otro de la membrana, y en equilibrio eléctrico si la cantidad de cargas de un lado y del otro son las mismas. Si suponemos que insertamos una bomba que transporte cargas positivas del LIC al LEC, por ejemplo, consumiendo energía, lo que pasaría es que los iones negativos intentarían seguir a los iones positivos hacia afuera debido a la atracción entre ambas cargas opuestas. Recuerden que positivos y negativos se atraen. Pero la membrana es impermeable a los iones, por lo tanto se los impide. Entonces las cargas negativas tenderían a salir, pero no podrían salir porque la membrana es impermeable. En este caso los iones positivos salieron porque hay un transportador específico, una bomba que los está sacando. El interior quedaría con una carga neta negativa porque hay más iones negativos que positivos, por lo cual los iones positivos del exterior intentarían ingresar porque tenemos más cargas positivas que se sentirían atraídas por las cargas negativas del interior. Pero la membrana es impermeable, por lo tanto se los impide. De esta manera se ha alterado el equilibrio eléctrico de la célula, generando un interior negativo con respecto al exterior. También se ha alterado el equilibrio químico, generando una mayor concentración de iones positivos en el LEC respecto al LIC. Ahora tenemos más positivos en el LEC que en el LIC. Entonces hay un desequilibrio eléctrico y un desequilibrio químico, y podría haber un desequilibrio osmótico si la membrana no fuera permeable al agua. Y si la membrana es permeable al agua, ese desequilibrio osmótico generaría un pasaje de agua hasta el punto en el que se nivelarían, se equilibrarían osmóticamente, pero la célula quedaría con menor agua en el LIC. Esto es la diferencia de potencial de transmembrana de reposo. Lo que acabamos de generar en este ejemplo teórico sería cómo se genera un potencial transmembrana de reposo. ¿Por qué le llamamos diferencia de potencial transmembrana de reposo? Es una diferencia porque la cantidad de carga eléctrica a ambos lados de la membrana de la célula no es la misma. Es un potencial porque el transporte de iones en forma activa a través de la membrana celular genera un almacenamiento de energía, una acumulación de energía que puede liberarse al juntar nuevamente las cargas
que fueron separadas en un inicio. Es transmembrana porque puede calcularse midiendo la diferencia de potencial eléctrico acumulado a ambos lados de la membrana. Podría medir, por ejemplo, con un voltímetro, colocando dos electrodos, un electrodo en el LIC, un electrodo en el LEC, y se podría medir cuánto es esa diferencia. Aquí la estaríamos marcando con un negativo, menos 70, porque se obtiene de comparar el LIC con el LEC. Esto es una convención, uno podría haber puesto los electrodos al revés, pero se compara siempre el líquido intracelular con el LEC. Al comparar el LIC con el LEC y al resultar el líquido intracelular negativo con respecto al LEC, el potencial transmembrana se expresa con una magnitud negativa, y en milivoltios porque las cargas son muy pequeñas. Y decimos que es de reposo porque se refiere a células que están sin actividad, sin ser excitadas. Tienen esta diferencia de potencial que ha alcanzado un estado estacionario, le decimos, por lo que si se mide eléctricamente no cambia. Le decimos estado estacionario porque si uno lo mide a lo largo del tiempo se mantiene, pero no quiere decir que la célula, que aquí no haya un equilibrio, es un equilibrio dinámico. O sea, permanentemente hay pasaje de iones, pero el resultado neto del potencial de membrana no cambia. Eso es el potencial transmembrana de reposo y tiene que ver con estos principios que nombrábamos recién. Hay una diferencia de cargas, hay una energía acumulada que puede liberarse. Esta diferencia es mantenida por el aislamiento de la bicapa lipídica, que no permiten el pase de iones libremente, sino a través de canales o transportadores, y existe en las células sin actividad existe esta diferencia. Sin actividad, sin ser excitada. No es que sin actividad, no está tan correcta esta expresión. Sin excitación existe si la célula no está excitada, pero siempre hay actividad. Una célula muerta no existiría. Potencial de equilibrio para un guión es un concepto que suele ser complicado. La ecuación de Nernst permite calcular el potencial de equilibrio para un guión, que sería lo que le llamamos el potencial que lograría la membrana celular si la célula fuera permeable solamente a ese ion. En una célula permeable a un solo ion, el potencial transmembrana se lograría con una fuerza exactamente opuesta a la fuerza química que genera el gradiente de concentración de ese ion. Para que haya un potencial eléctrico tiene que haber una diferencia de concentración. Si hay una diferencia de concentración, hay una diferencia química. Esa diferencia química genera difusión a través de la membrana. Si hay una difusión, se generaría el potencial de equilibrio, sería la fuerza eléctrica exactamente opuesta a la fuerza química que impediría el paso de iones. Es un concepto un poquito complejo, pero vamos a tratar de desarrollarlo. Supongamos que tenemos un canal de potasio. Si abrimos un canal de potasio, esto es una célula muy esquemática. Tenemos sodio y cloruro fundamentalmente extracelular y concentraciones de potasio como principal catión intracelular y proteínas como principal anión intracelular. Si abrimos un canal de potasio en la membrana, el potasio tiene gradiente químico a favor de su salida, porque el potasio tiene mayor concentración en el interior que en el exterior. Esto genera una fuerza química, un gradiente químico que genera una fuerza química que impulsa que el potasio salga. Esa fuerza química la dibujamos con una flecha celeste. ¿Bien? Esta fuerza está en un desequilibrio
químico y eléctrico, porque esta fuerza, esta célula típica que intentamos esquematizar acá, tiene su interior el Lic negativo con respecto al exterior, como los potencial de membrana de reposo de las células vivas. Esa fuerza también tiene, ese ion también está sometido, como es una partícula cargada, a una fuerza eléctrica, porque los potenciales eléctricos del interior y el exterior celular no son iguales. Como el interior es negativo con respecto al exterior, la fuerza eléctrica, y el ion es positivo, la fuerza eléctrica tiende a atraerlo hacia el interior, porque el interior es negativo, atrae a un ion que tiene carga positiva, y el exterior, que es positivo, tiende a repelerlo. Por lo tanto, la flecha roja representa la fuerza eléctrica que impulsa que el potasio ingrese. El potasio sale de todas maneras porque la fuerza química es mucho mayor que la fuerza eléctrica. Bien, la pregunta sería, ¿cuándo se detiene este proceso? Si hablara solamente de difusión a través de una fuerza química, diría que esto se detiene cuando se igualan las concentraciones de potasio. Eso, en una combinación de fuerzas químicas y eléctricas, no ocurre, porque lo que ocurre es que se van modificando ambas fuerzas. A medida que el potasio va saliendo, lo que va ocurriendo es que el gradiente químico va disminuyendo y el gradiente eléctrico va aumentando, porque tenemos un interior negativo que cada vez que sale potasio, ese potasio se acumula en el exterior celular, aumentando la diferencia de potencial de la membrana, o sea, haciendo el interior más negativo y haciendo el exterior más positivo. Eso hace que la fuerza eléctrica vaya creciendo cada vez más. Entonces, a la medida que ocurre ese proceso, la fuerza química va disminuyendo y la fuerza eléctrica va creciendo. ¿Cuándo se detiene el proceso? Cuando la fuerza química que impulsa al potasio a salir, que es la dependiente de la diferencia de concentración, se iguala con la fuerza electromagnética que tiende a hacer entrar al potasio, producto de que tiene carga positiva y de que el exterior es positivo con respecto al interior. Cuando estas dos fuerzas están igualadas, el proceso se detiene y el flujo de potasio hacia afuera y hacia adentro es igual. Esta fuerza depende del potencial de membrana. El potencial de membrana al cual se genera una fuerza electromagnética que es exactamente igual a la química que se genera por la diferencia de concentración se puede calcular. Lo postuló Nernst, y esta es la ecuación con la cual podríamos calcularlo. El potencial de equilibrio para un ion, que es el potencial para el cual, a pesar de haber una diferencia química, el ion no sale ni entra, no hay un flujo neto, el potencial de membrana al cual eso se logra, se calcula con esta ecuación. Es el logaritmo de la relación entre la concentración interna y externa multiplicado por 61 y dividido por Z, que es la valencia del ion. Acá lo que va a jugar es si el ion es positivo, si es negativo y cuál es su concentración interna y externa. No lo vamos a calcular ahora, después vamos a hacer una pequeña simulación. Vamos a calcular para algunos, vamos a pensarlo para cada uno de los principales iones que determinan el potencial de membrana. Volvemos a insistir, estamos hablando de potencial de equilibrio para un solo ion, estamos hablando de una situación supuesta en la cual esta célula fuera permeable solamente a un ion. No es lo que pasa en la realidad. Hay varios iones que son permeables espontáneamente y el potencial de equilibrio de toda la membrana se determina por una combinación que la vamos a ver al final. Si nosotros medimos el potencial de membrana de una célula
está en reposo, podría estar cerca de menos 70. Si abrimos un canal de sodio, el sodio tiene mayor concentración en el exterior que en el interior, con lo cual tiene un gradiente químico a favor del ingreso de sodio. Y tiene también un gradiente eléctrico favorable al ingreso de sodio. ¿Por qué? Porque el interior es negativo con respecto al exterior, el sodio tiene carga positiva, las cargas negativas del interior atraen al sodio, las cargas positivas del exterior lo repelen. El sodio tiene gradiente eléctrico y gradiente químico a favor de ingresar. Cuando se abre un canal de sodio en la membrana de una célula, el sodio ingresa. Si nosotros quisiéramos encontrar cuál es el potencial de membrana que tendría que tener esta célula para lograr una fuerza eléctrica exactamente opuesta al gradiente químico que permita que el sodio no ingrese ni salga, o sea, esté en equilibrio, ese sería el potencial de equilibrio para el sodio. Esa fuerza tendría que ser exactamente a la fuerza química, pero inversa, apuntando hacia el otro lado. Eso ocurriría si la membrana estuviera polarizada inversamente, o sea, el interior celular fuera positivo con respecto al exterior. Si el sodio comienza a ingresar, genera que el potencial de membrana se vaya haciendo cada vez menos negativo y tienda a ser positivo. ¿Por qué? Porque el sodio ingresa con cargas positivas que se quedan muy cerca de la membrana y hacen que este interior, que era negativo, cada vez se vaya haciendo menos negativo, se acerca al cero, o incluso si la corriente es muy grande, puede empezar a hacerse positivo. Puede llegar un punto en el cual la fuerza, la diferencia del potencial de membrana positiva sea lo suficientemente grande para generar una fuerza eléctrica que impida que el sodio entre, porque el sodio es positivo y si el interior es positivo se va a sentir repelido. En cambio, si el exterior es negativo, va a sentirse atraído por el exterior. En ese caso, las dos fuerzas serían iguales y estaría en equilibrio el sodio. El potencial de equilibrio para el sodio está alrededor de más 60, más 65 milivoltios, dependiendo de cuál sea la concentración interna y externa de sodio en esa célula. Si graficáramos en un eje de coordenadas cartesianas el potencial de membrana en función del tiempo, encontraríamos que el potencial de equilibrio para el sodio está aproximadamente en más 60, más 65, depende de la concentración celular. Y ese sería el potencial de equilibrio si estando en menos 70 en el reposo se abre un canal de sodio, el sodio ingresa y genera un cambio en el potencial de membrana que se va haciendo cada vez menos negativo y cada vez se puede incluso polarizar inversamente y se podría detener cerca de más 60 o más 65. Podemos ver un ejemplo más como para tener alguna noción. Perdón. Antes de ver otro ejemplo, podemos ver qué es lo que ocurre con canales que tienen a veces compuertas de inactivación. Canales como cuando hemos estudiado los canales de membrana controlados por voltaje que tienen compuertas de inactivación. Si ese canal se inactiva y se bloquea, la corriente de sodio que ingresa se detiene. Al detenerse, se detiene esa corriente eléctrica que genera el movimiento de cargas desde el exterior al interior. Al detenerse eso, la célula tiende a volver a su potencial de membrana de reposo nuevamente. Por eso el cambio en el potencial de membrana se da cuando se da la corriente de sodio, y si esa corriente se interrumpe, el potencial de membrana vuelve al potencial de membrana de reposo. Cada vez que abrimos un canal, el potencial de membrana de esa célula tiende a irse, a acercarse al potencial de equilibrio para ese ion. Veamos cómo es el del potasio. Si abrimos un canal de potasio, el potasio que tiene mayor concentración intracelular que extracelular, tiene una fuerza química que empuja al potasio a salir. A su vez, el potasio tiene carga positiva, el interior es negativo y el exterior es positivo, con lo cual se ve atraído por el interior que es negativo, con lo cual tiene una fuerza electromagnética que tiende a empujar al sodio a ingresar. Como la fuerza química es mayor a la fuerza electromagnética, el potasio
tiende a salir. Se genera una corriente de sodio que sale, y esa corriente de sodio que sale genera un cambio en el potencial de la membrana, porque salen cargas negativas desde el interior al exterior. Un leak que es negativo con respecto al exterior se va a hacer ahora más negativo que lo que ya era, con lo cual el potencial de membrana que estaba en menos 70 se va a volver más negativo a menos 80, a menos 90 por ejemplo, producto del potasio que sale. A medida que el potasio sale, va creciendo la fuerza electromagnética que lo trata de retener en el interior. ¿Por qué? Porque el interior se hace cada vez más negativo y el exterior cada vez más positivo, o sea que esta fuerza crece, hasta que pueda llegar a un punto en el cual la fuerza química que lo impulsa a salir es igual a la fuerza eléctrica que lo impulsa a ingresar. Ese punto es el potencial de equilibrio para el potasio, está alrededor de menos 85 y menos 90, depende de cuál sea la concentración intracelular y extracelular de potasio, que estamos tomando valores. Los libros de fisiología difieren un poco en estos valores, porque también difiere el contexto del líquido intra y extracelular de cada una de las diferentes células, pero son todos valores que están dentro de los rangos que pueden encontrar en los diferentes libros de fisiología. En este caso logramos un equilibrio, se detiene y vemos cómo vuelve a ocurrir lo mismo que nos ocurría con el sodio. Cuando se abre un canal de potasio, el potencial de membrana tiende a arrimarse al potencial de equilibrio para ese ion, que para el caso del potasio, que es positivo igual que el sodio, pero que su concentración es inversa porque el sodio tiene una alta concentración extracelular y baja concentración intracelular, y el potasio al revés, tiene una alta concentración intracelular y baja concentración extracelular. Con lo cual el potencial de equilibrio para el ion se invierte. En lo que era más 60 para el sodio, ahora se va a volver un potencial negativo, porque el logaritmo de una fracción, la inversa de un logaritmo el logaritmo de la inversa es la inversa del logaritmo, con lo cual esta fórmula pasa a ser negativa. Si este canal se bloquea el paso de potasio, o sea, se bloquea la corriente porque el canal se inactiva, en el momento que se detiene la corriente, el potencial vuelve al potencial transmembrana de reposo. Mientras tuvimos abierto el canal, se generó la corriente de potasio saliente y se fue aproximando hasta el potencial de equilibrio del potasio. Si llega al potencial de equilibrio del potasio, se detiene, y si el canal se detiene, si el canal se bloquea o se inactiva y se detiene la corriente de potasio, el potencial transmembrana vuelve al potencial original. Un ejemplo diferente, pero con otro ion que también determina, es de los que más determina el potencial de membrana de reposo de las células, es el cloruro. El cloruro es un ion negativo que tiene concentración fundamentalmente extracelular, con lo cual su gradiente químico es una fuerza que empuja al cloruro a ingresar. Sin embargo, el interior es negativo con respecto al exterior, con lo cual la fuerza eléctrica tiende a hacer que el cloruro salga. Como la fuerza química es mayor a la eléctrica, el cloruro, cuando se abre un canal de cloruro, se genera una corriente entrante. Cuando se genera una corriente entrante de cloruro, el interior, que es negativo, se vuelve más negativo que lo que estaba antes, un fenómeno parecido al potasio cuando sale. Con lo cual el potencial de membrana se aproxima a un potencial de equilibrio que también es más negativo que el potencial de membrana de reposo. Podríamos ubicarlo alrededor de menos 80. El potencial de equilibrio de cloruro es en el que más difieren las bibliografías, pero buscamos un ejemplo que nos quede más o menos comprensible, fácil de entender. Si el cloruro
llega al potencial de equilibrio, se igualarían las dos fuerzas, y si ocurre que el canal se bloquea o se inactiva, volvemos a el potencial transmembrana de reposo de la célula. Estos ejemplos espero que les sirvan para ver cuál es la importancia de conocer el potencial de equilibrio para un guión, que va más allá de aprenderse la formulita de memoria, sino que lo más importante es que puedan recordar cuáles son los principales elementos que determinan el potencial de equilibrio para un guión. Esos son la concentración intracelular del ion, la concentración extracelular del ion y la valencia de ese ion. El resto son constantes aquí. Esto es una simplificación de otras constantes que en los libros las pueden encontrar un poquitito más completa. El punto sería que nos detuvimos en estos iones porque son los que mayor influencia tienen en la determinación del potencial transmembrana de reposo. Es una fórmula un poquito más compleja, que es la ecuación de Goldman. Lo más importante que nos queremos detener son en algunos aspectos que son los que determinan el potencial transmembrana de una célula, que son los que van a tener después importancia y que les va a ayudar a entender los potenciales de membranas celulares, principalmente para aplicarlo ahora en el conocimiento del sistema nervioso, y más adelante lo van a aplicar también en las últimas UP en el músculo esquelético. Lejos ya de nuestra célula hipotética, al principio las células vivas no son permeables solamente a un ion, sino que la situación de las células reales es una combinación de los sistemas que fuimos describiendo anteriormente, donde hay más de un ion que participa y que tienen permeabilidad, para lo cual la membrana tiene permeabilidad y que se generan corrientes permanentes. Por eso todos participan en la generación del potencial transmembrana de reposo. Una célula es un equilibrio entre las distintas tendencias de cada uno de esos iones, pero no para todos la célula es igualmente permeable. La membrana celular tiene una permeabilidad relativa diferente para el sodio, para el potasio y para el cloruro. Para calcular el potencial de membrana de reposo para una célula, utilizamos entonces la ecuación de Goldman, que incluye, esto es lo que antes encontrábamos resumido con 61, que es la temperatura expresada en grados Kelvin, la constante de Faraday y la constante general de los gases. Todo esto se puede resumir porque son dos constantes y porque la temperatura corporal generalmente está entre los 36 y los 37 grados centígrados. Y este es el logaritmo natural de una suma en la cual van a encontrar que están los tres principales iones a los cuales las membranas plasmáticas son permeables, con sus concentraciones interior y exterior en cada uno. Aquí van a encontrar que la interior está en el numerador y la exterior en el denominador para el sodio y para el potasio, y que con el cloruro es al revés. Esto es así porque lo que dijimos antes, porque el logaritmo de una inversa es la inversa del logaritmo, con lo cual cuando ponemos logaritmo para todos y son iones que tienen carga diferencial, se invierten los términos. No tiene tanta importancia que nos detengamos en el análisis matemático de la fórmula. Lo que tiene importancia es que observen que están los mismos elementos que encontramos en la fórmula del potencial de equilibrio para un ion que determinan el potencial transmembrana. En estos elementos serían la concentración de los iones interior y exterior. En este caso serían 3 iones los que utilizamos, que son los más importantes en la determinación del potencial transmembrana, pero además cada uno de ellos está en relación directa con la permeabilidad relativa de la membrana plasmática para ese ion. Como las permeabilidades son diferentes, cada uno, lo que aporta cada uno al potencial transmembrana total es diferente.
Por eso veíamos que estaba en menos 90 aproximadamente el potencial de equilibrio para un potasio, estaba en menos 80 aproximadamente el potencial de equilibrio para el cloruro y estaba en más 60 el potencial de equilibrio para el sodio. El potencial transmembrana de reposo es un juego en el que cada uno de los iones empuja al potencial de membrana hacia su propio equilibrio y se logra un equilibrio que es un interjuego de las diferentes tendencias de cada uno de esos iones. La polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones es fundamental, la permeabilidad de la membrana para cada uno de esos iones es fundamental y las concentraciones de los respectivos iones en el interior y en el exterior de la membrana es fundamental. Estos son los tres conceptos principales que en realidad nos interesan de toda la ecuación de Goldman. Estos son los elementos que determinan el potencial de membrana. Es decir, si el potencial, es decir, que si cambia la concentración extracelular de potasio, por ejemplo, cambia el potencial transmembrana de las células y esto tiene una importancia grande en las células nerviosas, en las células excitables, en el miocardio, y esto lo vamos a comprender un poco más adelante. El papel de la bomba sodio-potasio ATPase y los canales de fuga es importante retomarla para comprender este concepto. Esto lo estuvimos viendo cuando vimos transporte a través de membrana, pero es importante retomarlo. Todas las membranas celulares tienen una potente bomba sodio-potasio ATPasa que transporta continuamente iones sodio hacia el exterior y iones potasios hacia el interior. Esto se hace hidrolizando una molécula de adenosintrifosfato en adenosindifosfato, de la cual se separa un fosfato inorgánico. Esto libera una gran cantidad de energía que estaba contenida en el enlace fosfato y es lo que de la cual se obtiene la energía para producir ese pasaje en contra de gradiente, porque el sodio se bombea hacia el exterior donde hay mayor concentración y el potasio se bombea hacia el interior donde hay más concentración. Como es en contra de gradiente químico, gasta energía. Esta bomba se la considera una bomba electrógena. ¿Por qué? Porque se bombean 3 cargas positivas hacia el LEC y 2 cargas positivas hacia el LEC. Esto genera un potencial negativo en el interior de la membrana respecto al exterior. Por eso es importante la bomba sodio-potasio ATPasa, entre otras cosas, para el mantenimiento del potencial de membrana de reposo negativo al interior y exterior, y para el mantenimiento del diferencial de concentraciones del sodio a favor del exterior y del potasio a favor del interior. Otro fenómeno importante que tienen que tener en cuenta para la comprensión del potencial de membrana de reposo es el canal de fuga de potasio. Es un canal que permite el paso de iones potasio fundamentalmente. También permite el paso de sodio, pero con una permeabilidad 100 veces menor. Esto hace que la membrana, estos canales están permanentemente en la membrana celular, esto hace a la membrana celular mucho más permeable al potasio que al resto de los iones. Ahora lo que vamos a ver muy rápidamente para que les quede es una pequeña simulación. Estos son los iones, potasio, sodio y cloruro. Esto es una célula donde podemos ver el exterior y podemos ver el interior. Los iones se mueven permanentemente del interior al exterior a través de una célula que tiene cierta permeabilidad. Lo que vemos aquí es la ecuación de Goldman a 37 grados centígrados, o sea, todo eso que veíamos al principio está resumido en este 61,5 por el logaritmo. Y podríamos ver aquí para cada uno de la ecuación de Nernst para cada uno, y lo que vemos es que la ecuación de Nernst depende de la concentración intracelular y de la concentración extracelular. Manteniendo fija la temperatura,
Si nosotros cambiamos la concentración intra o extracelular, por ejemplo, si cambiamos la concentración extracelular de cloruro, se va moviendo el potencial de equilibrio. Si nosotros modificamos la concentración extracelular de sodio, por ejemplo, una persona que se comienza a deshidratar y empieza a aumentar su concentración, se modifica el potencial de equilibrio para el sodio. A la inversa, si se diluye el sodio. Y lo mismo con el potasio, con la diferencia de que las concentraciones de potasio extracelulares se manejan en un rango muy pequeño, o sea que pequeños cambios en la concentración del potasio, miren. Acá ya estamos, por ejemplo, en estos niveles, ya son niveles de potasio incompatibles con la vida. Y cambiamos apenas un 4 o 5 miliequivalentes la concentración de potasio. La ecuación de Goldman combina todo esto más la permeabilidad. Y fíjense que la permeabilidad relativa del potasio es 100 veces, la del sodio es apenas 4 y la del cloruro está en un lugar intermedio. Cuando se abre un canal de sodio, por ejemplo, lo que aumenta mucho es la permeabilidad al sodio. Si se abren muchos canales de sodio, vemos cómo el potencial transmembrana de reposo tiende a arrimarse al potencial de equilibrio para el sodio. Y cuando se cierran, vuelve a la normalidad. Cuando se abre un canal de potasio, se tiende a arrimar al potencial de equilibrio para el potasio. Y cuando se cierran los canales, vuelve a la normalidad. Pero también vemos cómo la permeabilidad es relativa a la importancia que tiene cada uno en el potencial de membrana de reposo. Es decir, el sodio, cualquier cambio en la concentración de potasio, afecta 100 veces más al potencial de membrana que los cambios en el sodio y 2 veces más que los cambios en el cloro. Con lo cual, por eso toma muchísima importancia la regulación del mantenimiento de la homeostasis de la concentración de potasio extracelular en una persona, porque se modifica el potencial transmembrana de reposo de las células, con lo cual se puede modificar la excitabilidad de células como las neuronas, el músculo esquelético o el miocardio, por ejemplo. Con esta última simulación terminamos. Un tema que parece corto dentro de todos los contenidos, pero que tiene una complejidad importante. Espero que les haya servido. Muchas gracias.